Estamos estudiando las palabras del glorioso moribundo Jesús y hoy vamos a estudiar una de ellas. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vayamos ahí con nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Versículos del 39 al 43. La palabra del Señor dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que vemos acá una de las palabras de Jesús, y es una promesa. Una promesa que es insólita, primero, por la persona a quien fue dada esta promesa. Es insólita, ¿no? Cuando tú te pones a pensar en lo que la Biblia habla de a quién se le promete, ¿no es cierto?, el paraíso o las bendiciones de Dios, jamás en la mente entraría que alguien como esa persona a la que Jesús le hace esta promesa tendría esos beneficios. Esta persona en el versículo 39 dice que era un malhechor, un malhechor. El Espíritu Santo dice que esta persona era un malhechor. Él inspiró esa palabra. ¿Y qué significa esta palabra? Tiene que ver con un criminal, alguien que deliberadamente hace el mal y que merece ser castigado por sus actos. No es alguien que tuvo ciertas equivocaciones en la vida, es alguien que constantemente quiso solamente hacer algo y es solamente el mal. Es un criminal, es un malhechor. Este hombre a quien fue hecha esta promesa no era una buena persona en ningún sentido. En muchas historias se le dicen que era el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malhechores. Es una mentira llamarle a un malhechor el bueno y al otro el malo. Y si era bueno, ¿qué hacía ahí? Porque era malhechor, era un criminal, era alguien que merecía el castigo. Este hombre era alguien que había vivido en el error. Este hombre no había beneficiado en nada a la sociedad. Este hombre había violado todos los derechos de otros, así como la ley misma del imperio. Por eso estaba ahí crucificado. Si estaba allí, era alguien entonces que tampoco le importaba la religión, porque todo sistema religioso va a empujar a las personas a buscar hacer algún tipo de bien. Así que este hombre no era de esos hombres religiosos. Este hombre sencillamente no tenía nada bueno que ofrecer, ni nada bueno para rescatar. Lo único que debía la sociedad hacer con este hombre era esperar que este hombre muriese como merecían sus actos. Y esta es la persona a la que Jesús le promete esto. Esta es la persona a la que Jesús le dice: yo te prometo. Jesús lo dice con autoridad: hoy estarás, es una promesa inmediata, hoy estarás, no mañana, no es una posibilidad, es una promesa. Dios la va a cumplir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que llama más la atención no es el paraíso, sino hoy conmigo. Eso es insólito, porque vamos a revisar algunos pasajes en la Biblia que es insólito que un criminal termine habitando con Dios, estando con Dios. En Números 14, 18, dice que Dios de ningún modo, o sea, de ninguna manera, no hay posibilidad, no importa cuánto uno se esfuerce para mover a Dios en otra dirección, esto jamás va a suceder, es algo establecido. Dice ahí: Dios de ningún modo tendrá
al inocente como culpable. Para Dios es abominable todo acto de injusticia. ¿Cómo podría Dios definir o afirmar a alguien que es culpable como inocente? O tratar a alguien que merece todo el castigo como si no lo mereciera, como si en su vida hubiese hecho bienes. En Ezequiel 18, 20, enfáticamente Dios afirma: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, no hay una opción. En Romanos aparece de otra manera, pero es el mismo corazón. La paga del pecado es la muerte. Hay condenación para el que ha pecado. Hay martirio y condena, castigo y dolor, sufrimiento para aquel que ha vivido transgrediendo la ley, la norma de Dios. Para aquel que ha vivido como este hombre. El Salmo, capítulo 5, versículo del 4 al 6, afirma cuál es el carácter de Dios delante de aquellos, ¿no es cierto?, o la respuesta que Dios va a dar de acuerdo a su carácter frente a aquellos que han hecho la maldad. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no encuentra ningún deleite en la maldad o el pecado, ni un poco, absolutamente nada. Dice: el malo no habitará junto a ti. La persona mala significa un malhechor, un criminal. O sea, este hombre al que Jesús le hace la promesa, que ahora Jesús le está diciendo: hoy estarás conmigo, dice acá: el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, palabra aborrecer es odiar, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Te das cuenta de lo insólita que es esta promesa que Jesús le está haciendo a este hombre? Esta promesa es dada a alguien que merece la muerte, es dada a alguien que debe ser tomado y tratado como culpable, es dada a alguien que debe experimentar la destrucción de Dios, alguien en quien Dios no va a encontrar ningún deleite, alguien quien Dios abomina, alguien que Dios aborrece, alguien que Dios va obviamente a destruir. Es insólito lo que Jesús está pronunciando aquí en la cruz, pero Él está pronunciando. Así que esto es algo para meditar. ¿Cómo un hombre como este se le hace una promesa tan preciosa, tan generosa? Vamos otra vez a Lucas y sigamos meditando. No es esto una promesa insólita por la persona a quien fue dada, sino que es una promesa insólita por quien hace esta promesa. O sea, ¿quién está haciendo esta promesa? Y es insólito por el contexto en el que Jesús se encuentra. Jesús no está en un trono. Jesús no está ahí en la gloria. Jesús está en una cruz, y es muy importante que se entienda la connotación de la cruz. La cruz no era para alguien que era rey. La cruz no era para alguien que tenía poder. La cruz no era para alguien, sino para aquel que había buscado hacer solamente el mal. Ahí en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, mira lo que Dios afirma. Capítulo 21, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero,
sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, aquí la asociación básicamente es: una persona es colgada cuando ha cometido algo digno de muerte. Y una persona que ha sido colgada es alguien que podríamos definir que está maldito por Dios, por eso debe ser enterrado ese mismo día. No es una imagen buena en ningún sentido para aquel que está colgado. ¿Cómo podría, si tú miras la cruz, miras toda esa escena, cómo podría alguien colgado de un madero prometer algo? ¿Qué podría prometer? ¿Qué podría darle a alguien? Si él mismo está en un estado de condenación, si él mismo está en un estado de dolor, él mismo está en una condición en donde todos se están burlando, no hay ningún tipo de gloria, el crucificado no tiene ningún bien para dar, no tiene fuerzas, ya no hay nada para hacer. Y encima de esto, el crucificado promete algo semejante como el paraíso. O sea, como alguien que está en una cruz y que es digno de muerte y es maldito por Dios, está ofreciendo a alguien que también es digno de muerte, que es un malhechor, ofrecer salvación completa y eterna. Es insólito cuando tú lo miras desde ese escenario, desde ese enfoque. ¿Cómo podría alguien que está bajo maldición bendecir? ¿Cómo podría alguien condenado salvar? ¿Acaso no es insólito que alguien como Jesús pronunciara estas palabras? Claro que sí, es insólito y no tiene sentido. Pero lo que es locura para los hombres es sabiduría de Dios. Lo que no tiene sentido para los hombres tiene sentido para Dios, porque dentro de la soberanía y sabiduría divina, Jesús estaba donde Él debía estar para poder ofrecer tal tipo de promesa a los hombres. Para poder ofrecer esta promesa, Jesús tenía que estar en ese lugar. Jesús tenía que sufrir de la manera que sufrió. Él debía estar atado a la voluntad de Dios, aunque el estar atado representara tal cruel y horrenda forma. Jesús debía convertirse en maldición para poder prometer bendiciones. No había otra forma. En Gálatas 3:16 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. La ley de Dios es perfecta y pura. La ley de Dios, ahí que está expuesta en Éxodo capítulo 20, expresa, ¿no es cierto?, cómo debe ser nuestro comportamiento delante de un Dios santo. La ley demanda que quien no cumpla, ¿no es cierto?, todas las órdenes de esa ley, la ley demanda ira, la ley demanda condenación, la ley demanda muerte, la ley demanda infierno. La ley demanda maldición. Pero dice que Cristo nos rescató. Él abordó el camino de la condenación y destrucción humana de una manera. Y ahí claramente dice cómo nos rescató. Dice: haciéndose maldición por causa nuestra. Jesús se hizo maldición por causa nuestra para que en su maldición nosotros podamos ser bendecidos, podamos ser rescatados de las demandas santas, perfectas y fieles de la ley de Dios. Jesús se hizo maldición cargando sobre sí el pecado de todos nosotros y recibiendo la ira divina para que la entrada al paraíso vuelva a estar abierta y disponible para aquellos que merecen el infierno. Si una persona que ha transgredido la ley de Dios se está encaminando para el infierno, la única forma de poder tener una oportunidad para el cielo es tomando aquel que murió la muerte y muerte de cruz. No hay otra forma para escapar del infierno. Es solamente a través de Cristo, aquel que nos rescató haciéndose maldición por nosotros.
Pero para muchos en ese tiempo la cruz era una locura. La cruz era una locura porque ¿cómo podría, no es cierto? Incluso una de las burlas era esa, del otro malhechor. A ver, si eres realmente lo que dices ser, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No entendía el misterio detrás de que la muerte y la maldición de él representaba la salvación de ellos. Él no vio el misterio eterno y precioso de la cruz. Pero nosotros lo tenemos revelado acá. Pero tercero, es una promesa insólita por el medio que Dios dio para obtenerla. ¿O cuál fue el medio, el único medio para poder obtener esta promesa? Porque la verdad es esta: toda la raza humana está bajo condenación, toda la raza humana está bajo juicio, porque el quebrantamiento de la ley, el resultado es la ira. Dios no puede dejar por inocente al culpable. ¿Por qué este hombre tiene tal promesa? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira, allí en el Salmo, capítulo 15, nos dice quiénes van a poder disfrutar del monte santo donde habita Dios. ¿Quiénes van a poder estar donde Dios está? ¿Quiénes van a poder estar en el paraíso? Y cuando leas esto, no va a cuadrar en nada con este hombre. Ahí dice Jehová, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. ¿Quién podrá estar contigo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí define que una persona que puede habitar con Dios es alguien que tiene una conducta y un carácter santo. Un carácter que busca constantemente agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Es alguien que vive practicando la justicia. No es alguien que alberga pecado. No se permite el pecado, pero tampoco alberga pecado porque dice que habla verdad en su corazón. Porque Dios mira no lo que el hombre mira. Dios define acá que aquel que va a estar con él no es solo aquel que hace lo justo, sino aquel que de corazón hace lo justo. Sus intenciones, sus motivaciones se proyectan a través de una conducta porque su corazón desea la justicia y esa justicia se ve reflejada no en su modo de vivir. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces vos estás ahí parado en la cruz y ves a Jesús prometiéndole esto a este hombre que la Biblia define como un malhechor. Es más, hasta el mismo hombre decía que es justo tener lo que ellos estaban experimentando porque ellos habían viviendo haciendo lo malo. Entonces como que no te cuadra Salmos con la promesa de Jesús. No cuadra porque este hombre nunca hizo lo bueno. Este hombre era un malhechor. Este hombre no tenía un corazón tampoco bueno. Este hombre no anduvo en integridad. Este hombre le hizo daño al prójimo. Este hombre no se sujetó a ninguna ley. ¿Cómo ahora este hombre va a pasar a estar con Dios en el paraíso? Hoy mismo. Y no es una posibilidad. Es real. Eso va a suceder. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué es insólito? Porque en ese tiempo la gente entendía que para poder salvarse, para poder estar con Dios, las personas tenían que vivir haciendo buenas obras. Las personas tenían que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Pero la ley no fue dada para que nosotros obedezcamos, sino para que nos demos cuenta que es imposible obedecer. A fin de que a través de esa impotencia de no poder obedecer, nosotros gritemos, ¿quién podrá salvarnos? Este hombre merecía el infierno tanto como el fariseo que había vivido desde chiquito aprendiendo la Torá. Porque para Dios todos están bajo el juicio, todos son hijos de ira, porque todos han transgredido la ley de Dios en pensamiento, palabra y
y obra. Pero porque este hombre, ¿no es cierto?, tiene la promesa de habitar con Dios para siempre y de manera tan inmediata. Vayamos ahí a Lucas y miremos lo que este hombre reconoce. Y a través de esto que vamos a revisar, te vas a dar cuenta que este hombre va a ser salvo y va a disfrutar de esta promesa porque este hombre creyó. La base para obtener la promesa eterna de estar con Dios no es sobre la base de las buenas obras o del cumplimiento de la ley, sino sobre la base de una fe sincera, de una confianza llena de esperanza. Mira, ahí, en el versículo 41, este hombre reconoce que merece la condenación recibida de cruz. A él le parecía justo la condena que le había sido impuesta. Él no estaba allí tratando orgullosamente de justificarse o excusarse. Él no estaba culpando a nadie de la tierra o el cielo como lo estaba haciendo el otro. Este hombre entendía que era pecador, entendía que había vivido en la injusticia y entendía que merecía tal castigo. Hoy hay muchas personas que se creen buenas en el mundo. Si tú estás acá y te crees bueno, aún no has entendido nada del Evangelio. Porque el Evangelio no es para gente buenita que ahora necesita algo más para completar toda su bondad. Si tú estás acá y piensas que eres bueno, estás lejos de la gracia, porque aquella persona que se considera buena, fuera de lo que Cristo hizo, es una persona profundamente orgullosa a la que le espera la condenación eterna. Porque este hombre es humilde. Este hombre no está forcejeando con nadie. Este hombre dice, yo merezco este castigo. Este hombre no está culpando a su mamá ni a su papá por haber vivido en injusticia. Este hombre no le está gritando a Dios. Este hombre acepta, no se resigna, reconoce sinceramente que merece ese castigo. Lo segundo que este hombre reconoce es la inocencia y pureza de Jesús. Ahí en el versículo 41 dice, mas este ningún mal hizo. Hay un contraste, él dice, yo merezco la cruz. Yo viví haciendo lo malo, pero la persona que está al lado mío, porque está hablando el malhechor con este malhechor, le está diciendo, el que está al lado tuyo no hizo nada malo. O sea, está reconociendo la pureza y la inocencia de Jesús. Y uno se pregunta, ¿cómo está pasando esto? Porque Jesús ha pasado varias horas ahí crucificado. Y los dos han visto el comportamiento de Jesús, las palabras de Jesús, porque al principio los dos empiezan, cuando lees los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, tú te das cuenta que los dos estaban diciendo cosas contra Jesús. Pero después uno de ellos cambia de perspectiva, porque está mirando y escuchando a Cristo Jesús. La primera palabra fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué persona en su martirio está orando por los que están alrededor de él? Debería estarlos maldiciendo, insultando. Qué llamativas estas palabras, qué llamativos estos ruegos. Este hombre reconoce la pureza y la inocencia de Jesús. La Biblia habla de que para el derramamiento de sangre, para el perdón de pecados, debe ser un cordero puro y sin mancha. Si no es puro y sin mancha, entonces no hay esta expectativa de que los pecados sean quitados. No se puede. Porque todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto que es Cristo. Él nunca pecó con su boca, ni se halló engaño en su corazón. Él era perfecto, inmaculado. Este hombre está reconociendo, en medio de su pecaminosidad, que el ser que está al lado es inmaculado, es inocente. Él no merece la cruz. Él no merece la cruz. Pero lo tercero es lo que hace la diferencia. Este hombre reconoció y creyó algo. Ahí en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Este hombre reconoció que Jesús es el Rey y Salvador prometido del Antiguo Testamento. Jesús tenía un título sobre su cabeza que decía: este es el Rey de los judíos. Habrá sido una burla para muchos que le habían puesto eso a Jesús, pero eso era lo que Jesús era verdaderamente, no era una burla, era realmente el Rey de los judíos. Los judíos esperaban un Mesías que venga con poder político y militar, pero he aquí, no vino alguien de esa manera, vino alguien dispuesto a morir, un rey que no vino en caballo con una espada, sino que entró a Jerusalén montado en un animal de carga, que vino a lavar los pies, a servir, que vino a decir amén a sus enemigos. El hombre que estaba acá reconociendo que Jesús era el Rey, entendió el misterio. Entendió que Él era el Salvador, Él era el Mesías, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre está reconociendo que el que está crucificado tiene un reino y un día ese reino se va a establecer. Esta palabra acuérdate de mí está relacionada a la salvación, está relacionada al clamor humilde de alguien que no merece absolutamente nada. Trae a tu memoria cuando tú vengas, porque hasta incluso está reconociendo que hay resurrección, porque este hombre sabía que iba a morir. ¿Por qué dice acuérdate de mí si nada pasa después de la muerte? Este hombre sabía que había resurrección y le está pidiendo a Jesús que se acuerde de él. Este hombre da por sentado que eso es verdad, de que Jesús es el Rey. En él no hay burla, sarcasmo, ironía, como el de los fariseos o del hombre que también estaba crucificado junto a Jesús. Este hombre olió en medio de la sangre y el dolor de Jesús el aroma de la salvación, que solo vino por la fe. Solo vino por la fe. Este hombre no pudo hacer ninguna buena obra. Este hombre no pudo remediar todo lo malo que hizo, no pudo pedirle perdón absolutamente a nadie de los que dañó. Este hombre no pudo, obviamente, ser acompañado por alguien para aprender la Torá. Este hombre ya no podía hacer nada bueno, como tampoco podía hacer nada malo. Lo único que vemos acá es el clamor de un corazón lleno de fe que entiende quién es la bendita persona que ha sido crucificada junto a él, y es el Rey eterno de los cielos, que se hizo maldición por cada uno de nosotros. Todo esto era escandaloso. Imagínate un fariseo que se pare y diga: ¿cómo él, que vivió haciendo males en su vida, ahora entra al cielo, y yo, que he vivido una vida recta, no merezco eso que le estás prometiendo? Porque la fe es el único medio de salvación. Hay gente que hoy dice: lo importante es tener fe. O sea, ven la fe como el fin y no el medio. Vos podés tener fe en cualquier cosa. La fe no salva, sino el objeto de la fe. Yo puedo tener una fe profunda en el Gauchito Gil, en María o en cualquier otro tipo de cosa, pero el tener una fe profunda y sincera no me salva a menos que el objeto correcto de esa fe verdaderamente salve. La fe no salvó a este hombre, fue el medio de salvación de este hombre, porque la salvación vino a través de Cristo. Este hombre confió en lo que Cristo era, y esa confianza le permite escuchar estas dulces palabras. De cierto te digo, es una promesa. Qué dulce que habrá sido escuchar eso en medio de la muerte, imagínate. De cierto te digo, hoy, ¿sí? Hoy, después de que mueras, hoy va a pasar algo. Tú vas a estar conmigo. El paraíso no es lo llamativo, sino con quién va a estar hoy. Va a estar con Jesús. El apóstol Pablo siempre vio la muerte no como una tragedia, sino como una ganancia. Cristo ha cambiado la forma en que la gente puede lidiar con la muerte. El cristiano, Dios le da aún al cristiano en el momento más horrible, que es el momento de la muerte, el gozo y la paz que ningún ser humano va a poder tener. Porque el cristiano sabe lo mismo que este hombre supo y escuchó en ese momento. De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
Los cristianos enfrentamos la muerte con celebración, porque entramos a la gloria, entramos a heredar una bendición eterna y generosa a causa del Rey que se hizo por nosotros maldición. Creer en Jesús es suficiente. Cree en el Señor Jesucristo, dijo Pablo, y serás salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es insólito que alguien herede tal promesa sin haber hecho nada. Por eso es la salvación. Por eso es preciosa la salvación. Es inaudito que sin haber hecho algo, sin haber hecho todo lo malo y sin haber hecho nada de lo bueno, tú tengas esto. Pero no fue gratis, tuvo un alto costo. Alguien tuvo que ser hecho maldición para que tú lo tengas. Sin su maldición no habría bendición. Y hoy estamos acá para recordar eso. Que sin maldición no había bendición. Que sin su muerte no había vida. Que sin su desolación no habría para nosotros esperanza. Que sin su sufrimiento nosotros no habríamos tenido sanidad. Y hoy estamos acá reunidos para recordar la muerte de Jesús. Solo algunas preguntas. ¿Tienes temor a la muerte? Los cristianos no deberíamos tener temor a la muerte. Tenemos temor a lo que no conocemos, pero ya sabemos qué pasa después de la muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué dulce! ¿De qué manera la muerte de Jesús ha cambiado la forma en que ves la muerte? El cristiano obviamente no está pensando en quitarse la vida, ¿no es cierto? Pero el cristiano ve la muerte con gozo, como cuando alguien le dice, te voy a invitar a un viaje, ¿sí? Con todo pagado, para que disfrutes. El cristiano ve con ganancia la muerte, porque Cristo cambió la forma en la que veíamos la muerte ahí en el Calvario. ¿Ves la muerte como el fin de todo lo bueno o el comienzo de todo lo mejor? Hay gente que en el hecho de la muerte no desea irse, lucha para quedarse, porque les gustaría terminar un poco más la casa, terminar de estudiar la carrera, ¿no es cierto? Terminar de hacer varias cosas que no pudieron hacer, aquella lista de deseos que un día escribieron, dice, dame un poco más de vida para cumplirla. Hay muchos que siguen atados a este mundo, aún en el hecho de la muerte, no quieren morir, porque no tienen una correcta perspectiva de la muerte. Porque cuando uno tiene una correcta perspectiva de la muerte, uno abre la mano y suelta, porque no es el fin de todo lo bueno, es el comienzo de todo lo mejor. ¿Qué crees que nos debería dar confianza y seguridad en medio de la muerte? ¿Cuántas personas traen a su mente todo lo malo que han hecho en su vida? Todas las cosas buenas que no estuvieron dispuestos a hacer, todas las malas decisiones que provocaron daños a otros, tienen temor de morir. Pero ¿qué es lo que nos da confianza y seguridad? No es la vida justa que vivimos, hermanos. Nadie de los que está acá vivió una vida justa, ninguno de nosotros. Todos merecíamos el infierno. La seguridad con la que enfrentamos la muerte es por las palabras de Jesús en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La seguridad de saber que Él hizo lo que debía ser y lo que debía ser, y era ser puesto como maldición por nosotros. Él recibió el castigo, y en confianza en esa verdad de que Dios derramó en Él el castigo, yo ahora recibo la muerte con celebración, sabiendo que entro a la gloria eterna, porque Él pagó todo a través de su cuerpo y de su sangre. Yo tengo la confianza de esa bendición, porque Él fue hecho maldición por mí. Y eso es precioso. No sé cuántos de nosotros vayamos a terminar vivos este año. Ustedes saben ahí que el hijito de una de las peluqueras ahí en la rotonda, ya vino muchas veces a la iglesia, muy jovencito, el Dante, se murió el chico, tenía un montón de proyectos, jovencito murió. Sabes que nadie te asegura que vos vas a vivir, pero qué lindo es saber que uno salga al mundo y enfrente la muerte con esperanza. Si me muero, no se acaba todo. Si me muero, yo voy hacia lo mejor, porque yo también me puedo recordar esto, que estas palabras hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, son también para mí y se extienden a todo aquel que cree. Amén.